que ante la adversidad la primera salida es correr, ¿va? O huir y no enfrentar, digamos, la situación y la adversidad a la que están viviendo. Pero la diferencia entre tener compasión y lástima es que la compasión te lleva a la acción. Jesús entonces no tenía dominio sobre su carácter, y yo pienso que es al contrario. Hola amigos, bienvenidos a esta charla. Estamos con Javi Toledo. Bienvenido, Javi, ¿cómo estás? Bien, bien, Fer, gusto saludarte y gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros es un placer tenerte acá y le damos la bienvenida a nuestros amigos del legado y a nuestra comunidad de fe a esta nueva charla, como dije, que es Conociendo al Número Uno. El tema de hoy es Conociendo el Corazón de Jesús. Y vamos a abrir esto con una pregunta. ¿Quién es Jesús para vos, Javi? Yo creo que es una pregunta interesante porque creo que a lo largo de la historia se ha construido como para muchas personas, digamos, muchas maneras de ver a Jesús, ¿no? Obviamente lo vemos a través de los lentes de lo que la Biblia, la Escritura nos muestra acerca de Él, pero cuando nosotros vamos a los evangelios encontramos realmente muchas de las características de Jesús como persona que nos ayudan a nosotros a entender cómo nosotros deberíamos de comportarnos como personas. Analizando, digamos, un poco su personalidad, podemos hablar de un líder, de un maestro, podemos hablar de alguien que se compadecía de las demás personas, que tenía misericordia por las demás personas y que era una persona muy directa. Yo siempre he visto a través de las conversaciones que los evangelios nos presentan, a través de las pláticas, las charlas que Jesús tuvo con distintos actores, ¿no? Porque lo vemos relacionarse con actores políticos, con actores sociales, con actores religiosos en su caminar, digamos. Lo vemos relacionándose con todo tipo de personas, pero siempre vemos a un líder nato, a alguien con mucho liderazgo, que tiene la capacidad de expresar lo que siente, de ser totalmente directo, sin dejar de ser compasivo, ¿no? Sin dejar de tener compasión, misericordia por las demás personas, amor por las demás personas, que son, digamos, algunas de las características que de entrada yo te podría decir, lo vemos en los evangelios reflejado en el carácter de Jesús, ¿no? Así es. Buenísimo, realmente das una perspectiva de Jesús que creo que pocos tienen. Abrimos nuestra mente y decimos, sí, Jesús fue un hombre que salvó nuestra vida, nos dio la esperanza de salvación, pero también fue un hombre con carácter, fue un hombre que visitó a políticos, como decís, y es algo que ahora la gente cree, no quiere mezclar ni la política ni Jesús, y creo que es bastante necesario. Y esto me lleva a lo siguiente. Vamos a hablar del corazón de Jesús. Creo que estamos hablando también de sus sentimientos. Y me gustaría saber qué pensás, si Jesús se llegó a enamorar en algún momento y qué dice la Biblia acerca de esto. Ok, esa es una pregunta interesante y fíjate que antes de entrar, digamos, directamente en responder a tu pregunta, yo mencionaba acerca de la compasión de Jesús, y creo que algo que movía mucho el corazón de él en el Evangelio de Marcos encontramos nosotros un momento en donde Jesús tuvo compasión de las personas y dice, los vio con compasión. Y a veces nosotros no entendemos como la diferencia entre lástima y compasión, ¿no? A veces pensamos que tal vez es lo mismo y no es lo mismo, porque algo que caracterizaba a Jesús, que movía su corazón, era la necesidad de las personas. Pero la diferencia entre tener compasión y lástima es que la compasión te lleva a la acción. Exacto. La lástima solo te deja con el sentimiento. Entonces yo puedo ver en la calle a gente con necesidad y sentir lástima, pero no hacer nada. Eso es lástima. Sí. Jesús era compasivo, porque no solo veía la necesidad de la gente, sino que se involucraba con la necesidad de la gente. La accionaba, y eso lo llevaba a hacer milagros, eso lo llevaba a suplir necesidades incluso de hambre de las personas en algunos de los milagros que vemos en los evangelios, porque así era el corazón de Jesús. Sí. Creo que era un corazón noble, un corazón compasivo, que tenía, digamos, la capacidad de responder a las necesidades que las personas sentían y tenían. Y entonces esto, ¿por qué quise empezar hablando de esto? Porque nos lleva a entender cómo Jesús amaba y se relacionaba con las demás personas. Vos me hacías la pregunta acerca de si se enamoró,
pero primero es importante que definamos qué entendemos nosotros por enamoramiento. Sí, porque claro. si hablamos, por ejemplo, de enamorarse de una mujer, la respuesta directa que yo te diría es no. O sea, Ujú. no hay para dónde, digamos. Nosotros encontramos algunas novelas y obras literarias, como por ejemplo el Código Da Vinci, por ejemplo, que Sí, habla que Jesús había sostenido una relación amorosa con una mujer y que se había casado y que habían tenido descendencia. De hecho, hay hasta una película de esto, pero es solo una novela. Digamos, es sí. solamente Es como, ficción. es ficción, digamos, no es real, porque la Biblia, los evangelios y otros documentos que soportan, digamos, el testimonio y la vida de Jesús, dejan totalmente en claro que Jesús nunca se involucró, digamos, ni sexualmente ni emocionalmente con ninguna mujer. O sea, no tuvo este tipo de relaciones. Y hay algunos pasajes que quizás en algún momento, no sé, algunas personas pueden llegar a malinterpretar. Yo, por ejemplo, aquí tengo Juan, por ejemplo, capítulo 11, verso 5, dice, Jesús amaba a Marta, por ejemplo, a su hermana y a Lázaro. Y Ujú. cualquiera puede decir, bueno, si estar enamorado, el significado de estar enamorado es amar a alguien, y aquí literalmente dice Jesús amaba a Marta. Así Ahora, es. digamos, en la Biblia nosotros encontramos tres clases de amor, tres palabras para referirse al amor, y es súper interesante porque en este pasaje específicamente la palabra griega que se utiliza es ágape, y ágape específicamente se utiliza en la Biblia para referirse al amor de Dios. O sea, Jesús sí amaba a Marta, pero no con la clase de amor de un hombre hacia una mujer, ese amor, digamos, el amor eros, que es Sí. el otro tipo de amor, sino con ese amor compasivo de lo que hablaba al inicio, ese amor puro, genuino, que Dios tiene por sus hijos. Ese es el amor que Jesús expresaba. Juan 15:9 dice, así como el Padre me ha amado, así yo también los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Es otro ejemplo de amor ágape, del amor que Jesús siente por su iglesia, por nosotros, ¿no? Entonces, no, Jesús no se enamoró, digamos, en esa clase de amor de un hombre hacia otra, hacia una mujer, en nuestra concepción humana, definitivamente no. Si está enamorado de su iglesia y de nosotros como cristianos, definitivamente sí, porque nos ama. Sí, Entonces totalmente. es importante como hacer esa diferencia, ¿no? Claro, buenísimo, buenísimo. Y qué lindo la forma en que nos lo transmitís. Porque yo puedo decir, bueno, Jesús fue hombre y tal vez cometer error. Sí, quizás veo más de alguna chava, pero no, realmente Jesús estaba muy enfocado en lo que él tenía que hacer. Creo que él tenía un carácter que lo ayudó a ir en la dirección correcta. Sí, Y como decís, tenía un amor para con la iglesia, para con sus hijos, podríamos decirlo. Nosotros somos hermanos de Jesús y Él nos amó de sí, tal manera que su sacrificio así lo es. vemos reflejado hasta el día de hoy, ¿verdad? Y esto me gusta mucho saber cómo era ir conociendo cómo es el corazón de Jesús, sus sentimientos, su forma de Sí, ser, cómo Él nos ve. Y esto me lleva a lo siguiente. A pesar de que Jesús tenía un carácter fuerte, cómo él pudo lidiar para mantenerse siempre en la línea de lo que es correcto y lo que lo llevaba a su objetivo, ¿verdad? Que era darnos salvación a través de su sacrificio. ¿Cómo claro. crees de que él, a pesar yo creo que él tenía un carácter fuerte, porque nadie con un carácter débil puede cumplir tal objetivo como el que él hizo? Y me recuerdo del pasaje donde él va al templo y tira las mesas donde estaban las palomas que estaban enfermas, todos los animales malos. Y él les recrimina que por qué le traen ofrendas malas a su padre, ¿va? Sí, Entonces, en ese momento dije, bueno, Jesús se enojaba y buscaba justicia. Pero también me pone al filo de, bueno, ¿será que habrá sobrepasado esto? ¿O se mantuvo siempre en la línea de lo correcto, pero siempre defendió lo que Dios quería que fuese? No sé, ¿cómo me no, podrías...? no, buenísimo, buenísimo. Y qué bueno que estés justo mencionando el capítulo 11 del libro de Marcos, porque justo yo reflexionaba acerca de ese capítulo. O sea, cuando Jesús entra al templo y ve a todos estos mercaderes, a todos estos comerciantes haciendo lo que están haciendo, vemos un episodio en la vida de Jesús donde una parte de su carácter es reflejada. Y muchas personas han utilizado este pasaje para decir Jesús entonces no tenía dominio sobre su carácter. Y yo pienso que es al contrario.
O sea, vemos a un Jesús que en el momento en el que se necesita mostrar el carácter que tenés para tomar decisiones que sabes que te van a perjudicar, aún así las tomás. Porque la frase que Jesús utiliza en Marcos capítulo 11 es: ustedes han convertido esta casa, que es casa de oración, en un negocio. O sea, Jesús está convencido que lo que él está haciendo es la decisión correcta, porque en ese momento él necesitaba mostrarle a estas personas que el lugar en donde estaban no era un comercio, no era un negocio, era la casa de oración. Entonces, yo pienso que pues obviamente vemos cuando analizamos la personalidad de Jesús, vemos definitivamente lo que hablábamos, ¿no? Su compasión, su amor y todo esto, pero también vemos, digamos, un carácter firme, un carácter seguro, con mansedumbre, con templanza, saber cómo comportarse y cómo reaccionar a los diferentes momentos, porque lo que la Biblia sí es clara es que nunca pecó. A pesar de que experimentó dolor, que a pesar que experimentó sufrimiento, a pesar que experimentó tristeza en algún momento, él nunca pecó. Ahora, ¿cómo o cuál fue la forma en la que Jesús llegó a controlar su carácter? Yo te lo puedo decir de esta manera: no fue porque era el Hijo de Dios. Porque yo he escuchado algunas personas que decían: ay, pero si Jesús era el Hijo de Dios, ¿cómo no iba a hacer todos los milagros que hizo? ¿Cómo no iba a poder dominar su carácter? ¿Cómo no pudo mantenerse puro? Pero la respuesta es la pregunta, perdón, y lo que la gente responde a esto es totalmente equivocado. Porque, y te pregunto a vos, ¿crees que Jesús hizo los milagros que hizo acá en la tierra porque era el Hijo de Dios o porque estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Qué responderías vos? Yo creo que Jesús tenía la capacidad de poder hacerlo en cualquier momento, porque es Hijo de Dios, pero él estaba consciente que él necesitaba estar en conexión con Dios y el Espíritu Santo para que esto pudiera pasar, ¿verdad? Y creo que aquí, encapsulando esto, cuando él llegó a Jerusalén y no pudo hacer milagros, sí, fue porque no tenían fe las personas. Sí. Y él pudo hacer milagros en todos lados menos ahí, porque la incredulidad de la gente marca mucho. Por supuesto. Y si él no hubiera creído y tenido fe y estar metido en la presencia de Dios, él tenía el poder de hacerlo. Claro. Pero creo que no hubiera tenido respaldo propio para poder hacerlo, ¿verdad? Totalmente. Y en este caso, por lo que mencionás, Juan capítulo 14, verso 12 nos da como una clave importante. Jesús le dice a los discípulos: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que Jesús está diciendo es que a través del Espíritu Santo, nosotros podemos obrar en milagros, en sanidades, podemos obrar en las cosas que Jesús hacía. Pero esto también tiene un reflejo hacia el carácter. Exacto. Porque creo y pienso que la manera en la que Jesús se mantuvo conectada es a través del Espíritu Santo como testimonio para nosotros. Entonces, Jesús pudo controlar su carácter, pudo dominar su carácter gracias a la unción del Espíritu Santo que estaba sobre él. La Biblia en las profecías habla de él como el ungido, y el ungido es alguien que ha recibido el Espíritu Santo en su vida. Entonces, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, viendo el testimonio de Jesús, hoy encontramos a muchos líderes que no son capaces de dominar su carácter. Totalmente. Encontramos a muchos líderes con problemas de ira, con problemas de enojo dentro de la iglesia, que reflejan esa ira hacia las personas que tienen hacia su cargo, y que es súper difícil para muchas personas. Pero en Jesús nosotros encontramos como esto de que a través del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a dominar nuestro carácter. Y solo 2 puntos importantes ahí. Gálatas 5:22 habla acerca del fruto del Espíritu, y habla de 2 cosas que tienen o que están ligadas totalmente al carácter, que es la mansedumbre y la templanza. ¿Qué son? Teológicamente, mansedumbre lo conocemos como el proceso interno por el cual una persona vive en paz, y la templanza es dominio propio, saber cómo reaccionar a la adversidad. Entonces, eso es lo que Jesús experimentaba en su vida: mansedumbre y templanza, un carácter fuerte que sabe responder en los momentos como debe de responder, pero que cuando es necesaria la mansedumbre y la templanza también la tiene. Nunca lo vimos perder, por ejemplo, el control con un fariseo o con un saduceo. Sí. A pesar de los ataques que recibía, las indirectas que recibía, las amenazas que recibía, siempre lo vemos a él con templanza.
Incluso creo que era hasta más duro, ¿no? Porque tal vez los fariseos esperaban Una reacción. ataque de parte de él, insulto, y no. Les respondía con parábolas, les respondía con frases, porque tenía mansedumbre y templanza. Entonces eso nos da a nosotros una gran lección. Sí, y eso demuestra también la forma en que Jesús le gustaba, creo que, mostrarse ante la gente que lo quería ver mal. Sí, totalmente. Y me gusta eso porque creo que ahora los jóvenes tenemos una percepción de carácter errónea, creo yo. Creo que nuestro carácter es no, o decir las cosas no lo voy a hacer, o hacer las cosas sí, o tener el temor de decir, bueno, no voy a reaccionar de esta manera porque a pesar de que creo que es lo correcto, muchos pueden hablar mal de mí. Claro. ¿Verdad? Y creo que Jesús, a pesar de que la gente pudo haber hablado mal de él, Sí. su carácter lo llevó a hacer siempre las cosas correctas. Y esto me lleva a lo siguiente. Nosotros como hombres estamos viviendo un momento de un ataque constante, siento yo, Sí. más en este tiempo. Y nuestro carácter tal vez se ha visto menguado. Y nuestra hombría también. Sí. Porque no queremos vernos dañados, no queremos vernos afectados, no queremos que alguien nos señale con el dedo y nos diga, sos culpable de esto, vos estás haciendo las cosas mal. Sí. Y es por falta de que no sabemos en dónde poner nuestra visión y en dónde ver reflejado un carácter correcto. Los hombres ahorita, pues, yo lo digo con certeza, debemos de retomar esa hombría que Totalmente. Jesús nos mostró Sí. para poder encaminar la vida. No solamente nuestra, sino de quienes nos rodea, porque somos influencia como hombres, Totalmente, sí. para llevar la palabra verdadera de Dios, ¿verdad? Sí. Y ahorita que estuvimos hablando del carácter de Jesús, yo he tenido arranques de enojo en momentos en los cuales siento impotencia, ¿me entendés? Sí, De cosas que digo, totalmente. eso no es justo, ¿cómo van a hacer eso? O impotencia con cosas del gobierno, cosas de esas. Digo, ¿cómo se puede permitir esto? ¿Ah? Totalmente. Y nadie levantar la voz. Y esto me lleva a lo siguiente. Creo que a veces nuestro carácter se ve tan dañado que dejamos las cosas de lado. Sí. ¿Cómo crees que Jesús pudo mantenerse en su objetivo y llegarlo a cumplir? Porque las generaciones de ahora creo que se rinden muy rápido. Sí, totalmente. Totalmente. Es una realidad. Y digamos que, bueno, podemos hablar como a nivel de generación, pero también a nivel personal. Existen personas que ante la adversidad, la primera salida es correr, o huir y no enfrentar, digamos, la situación y la adversidad a la que están viviendo. Pero parte de eso, Fer, yo creo que tiene que ver con la templanza de lo que te hablaba, porque lo decíamos, templanza es saber cómo reaccionar ante la adversidad. ¿Y qué es lo que pasa? Ante la adversidad, muchos huyen, Sí. muchos abandonan. Cuando ya la cosa se pone dura, cuando ya la cosa se pone difícil en un trabajo, por ejemplo, muchas personas renuncian, vamos. O sea, está la cosa mal y las cosas no están funcionando, renuncio, me voy, ahí miren ustedes qué pasa. La templanza tiene que ver con eso, saber cómo reaccionar ante la adversidad. Y yo estaba pensando ahorita mucho en esto porque mi bebé nació en diciembre, y si algo yo he estado desarrollando en estos 3 meses que el bebé tiene, es templanza ante los cambios emocionales, tanto para mi esposa, para mí, los cambios de adaptarnos, el cansancio, los desvelos, todo lo que conlleva tener un bebé. En mi caso, yo me di cuenta que necesitaba desarrollar más templanza, porque habían veces donde el bebé no se controlaba, estaba llorando y no sabíamos, totalmente padres inexpertos, vamos, no sabíamos qué tenía, qué estaba pasando. Yo, o sea, perdía el control, o sea, quería enojarme o echarle la culpa a mi esposa, y me empecé a dar cuenta que no tenía tanta templanza. Entonces, creo que eso es lo que le hace falta, digamos, a las nuevas generaciones y a muchas personas. Desarrollar mansedumbre, desarrollar templanza, que según Gálatas es parte del fruto del Espíritu. Entonces, sí, te das cuenta cómo todo viene conectado. Exactamente. Necesitamos al Espíritu Santo para aprender a controlar nuestro carácter, pero necesitamos al Espíritu Santo para desarrollar templanza, que es parte del fruto del Espíritu. Entonces,
a medida que yo me conecto más con el Espíritu Santo, a medida que yo me conecto más con Jesús, voy a aprender a controlar mi carácter, y a medida que yo me conecto con Jesús, conecto con el Espíritu Santo, voy a desarrollar el fruto del Espíritu, y como por consecuencia de esto, voy a desarrollar templanza. Y si desarrollo templanza, yo voy a saber cómo reaccionar ante la adversidad. Por eso es que hay tanta gente en este tiempo, yo lo veo así post pandemia, experimentando ataques de ansiedad, ataques de cuadros de depresión, ataques de estrés, porque no hemos aprendido a mantenernos en esta conexión genuina. Sí. Y como hombres, yo creo que necesitamos, o sea, conectarnos con el Espíritu Santo, conectarnos con el Señor para desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros, y como parte de ello, desarrollar templanza, que es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes cuando sentimos que vamos a abandonar. Sí, buenísimo. Realmente creo que diste justo en el punto exacto, porque es algo que no tomamos en cuenta. El sí. Saber de que tenemos que desarrollar los frutos del Espíritu. Creo que todos creemos, bueno, no todos, creo que bastantes creemos que al estar en conexión con Dios, pues esto va a venir. Solo va a venir solo. Pero no es así, sino que es algo que tienes que identificarlo, sí. Y saber, bueno, tengo una carencia en este sector de mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Entonces voy a Dios, voy a la presencia, voy a la palabra, y veo cómo puedo ayudar a que esto se desarrolle. Porque Jesús te pone todo, pero no lo venís y lo tomás, sino que es de que todo te lo den. Claro. ¿Crees que vas al supermercado y solo te meterlo en una bolsa y ya estuvo? Claro. No, sino que es algo que tenemos que desarrollar como hombres. Y esto me hace pensar dos cosas. Creo que como hombres estamos perdiendo el norte de lo que realmente un hombre debe de hacer en su día a día y lo que un hombre tiene que hacer, y de que estamos siendo irresponsables a la hora de dejarle todo a Dios. Sí. Creo que le estamos dejando la responsabilidad completa de decir, bueno, dame mi templanza, dame mis frutos, dame mi bendición, dame esto, y yo pongo la carita. ¿Verdad? Cuando es totalmente al contrario. Yo busco todo y hago de que el principal sea Jesús. Sí. Y para ir terminando, Javi, gracias por estas enseñanzas que nos estás dando. Vos por la invitación. Y me gustaría que pudieras darle unas palabras a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, y qué podrías decirle a todas esas personas en este momento como conclusión. Buenísimo. Yo creo que parte de lo que hemos estado hablando, y cada una de las preguntas nos llevan a lo mismo, ¿no? La necesidad de conectarnos más con el Espíritu Santo. Y pienso que como hombres necesitamos conectarnos más con el Espíritu Santo. Nuestras familias lo necesitan, nuestros hijos lo necesitan, la iglesia lo necesita, vos, que nosotros como hombres y a nivel general las personas puedan conectarse más con el Espíritu Santo. Definitivamente necesitamos voltear a ver a Jesús, necesitamos regresar a las Escrituras, vamos, que ir a los Evangelios, ver y leer un poco acerca de la vida de Jesús. Es algo que necesitamos hacer, y a veces queremos conocerle más a Él, pero no estamos dispuestos como a dar más de nuestro tiempo para conocerles. Entonces, yo diría que necesitamos conectarnos, tener una relación con el número uno, como lo decías al inicio, estar cerca del Espíritu Santo, y a través de eso desarrollar estas características que vemos en Jesús en nuestra vida a través del Espíritu Santo, que nos permitan ser mejores hombres para nuestra familia, para nuestras esposas, para nuestros hijos, para las personas que nos rodean. Y no solo es lo que nuestra familia necesita. Yo creo que esta sociedad necesita de hombres llenos del Espíritu Santo, necesita de personas llenas del Espíritu Santo. Estamos a las vueltas de un proceso electoral, sabemos todos los desafíos políticos, sociales que atravesamos en nuestro país, y es ahí donde nos damos cuenta de que la gente necesita a Jesús. Ahora, ¿cómo van a ver a Jesús? A través de nosotros. Sí. La Biblia dice que nosotros somos la luz de este mundo, pero cuando Jesús dice estas palabras hay algo que me llama mucho la atención, y es que dice: dejen que sus buenas obras sean vistas, las obras de nosotros, sí, y que a través de nuestras obras la gente vea y glorifique al Padre. O sea, la responsabilidad que tenemos de que a través de nuestro testimonio nosotros de verdad podamos reflejar al Padre a través de lo que hacemos, nos da, digamos, esta responsabilidad de
saber y entender que necesitamos conectarnos más con el número uno. Entonces, creo que el llamado es a que busquemos más de Dios, a que nos conectemos más con el Espíritu Santo, a que conozcamos más de Jesús para poder tener una vida y un testimonio que sabemos que este mundo necesita. Perfecto. Muchas gracias, Javi. Gracias por acompañarnos. Gracias a, ustedes, nuestra comunidad de fe por estar pendientes. Los invito a que puedan estar pendientes a las redes. Muy pronto se va a publicar el tercer episodio de Conociendo al Número Uno. Gracias, Javi, por esto. Quedamos despedidos y que Dios te bendiga a ti y que Dios te bendiga a ti, man. Dios los bendiga. Muy bien, nos vemos. You